¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las de La Pantera. Queridos amigos, el estar con ustedes en el hashtag Voces del Periodista, también a través de YouTube, es que mucho nos fortalece la interacción con ustedes. El privilegio de que esté como todos los días y mucho nos honre el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. ¿Qué tal, Jorge, tan querido? Celeste, Elena, muchísimas gracias. El honrado soy yo. ¿Cómo aprendo con cada programa? Impresionante. Gracias. Gracias a ti, maestro querido, y aprendemos con personalidades, bueno, como tú, obviamente, como profesor, pero también, por ejemplo, como con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena, parte fundamental de Voces del Periodista, de la sección editorial. Y recuerden que tenemos Voces del Periodista diario, www.vocesdelperiodista.mx, y también tenemos la revista quincenal, www.vocesdelperiodista.com.mx. Y bueno, está el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, como lo decíamos. Maestro querido, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Celeste. Aquí estamos para empezar este programa que va a ser excelente. Maestro, estamos seguros con su análisis y con el del maestro Jorge Santa Cruz. Queridos amigos, vivimos en medio de golpes blandos. El maestro Rodolfo Sánchez Mena ha tocado en nuestra revista Voces del Periodista y en estos micrófonos desde hace un buen tiempo lo que es un golpe blando. ¿Qué significa? Si usted quiere recapitular, pero aquí lo que es importante resaltar es que vivimos en medio de dos golpes blandos. En Estados Unidos se está promoviendo el famoso impeachment en contra de Donald Trump. Esto lo está haciendo el grupo de los demócratas, precisamente quienes perdieron las elecciones, y a quienes son afines a este grupo de neoconservadores, impulsores de la guerra y todo esto. Este grupo de consorcios bélicos, básicamente, ¿no? Y por otra parte también están estos golpes blandos impulsados hacia Guatemala en contra de Jimmy Morales. ¿Qué nos puede compartir, independientemente del planteamiento también que quisiera hacer sobre toda esta temática el maestro Jorge Santa Cruz? Pues muy rápido, Celeste, que se cumple un año, si la memoria no me falla, del golpe de Estado en Brasil. O sea, a un año de distancia tenemos ahora la crisis en Guatemala y bueno, está la crisis que se ha comentado muy bien por parte tuya también en los Estados Unidos. Los golpes blandos, queridos amigos, o las primaveras, de acuerdo a la situación geográfica, ¿no? Maestro querido. Sí, la técnica de golpe blando, para recapitular rápidamente, es el mecanismo que se emplea, que vino a sustituir los famosos golpes militares, donde se empleaba a las fuerzas castrenses locales para quitar a los gobiernos, por medio de acciones incruentas, pero ahora el procedimiento de golpe blando es a través de equipos, a través de fiscalías, a través de los congresos, que se quita a los gobernantes acusados principalmente de corrupción. Si en Guatemala al presidente anterior, al presidente Otto, y a su vicepresidenta, los quitaron por este mecanismo del golpe blando. Inicialmente, el proceso que se les pretendía llevar hacia adelante era por genocidio, pero de acuerdo con los intereses norteamericanos, del grupo demócrata, del grupo de estos republicanos que se han aliado en los Estados Unidos, decidieron encaminarlo a través de despojarlos del poder mediante mecanismos de acusarlos de corrupción, que sin lugar a duda existe,
pero que no es lo suficientemente fuerte como para quitarles el poder. De alguna manera, perdón, maestro, pero me parece importante subrayar, y lo hemos platicado con el maestro Jorge Santa Cruz en estos micrófonos y con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Nada más es subrayar, queridos amigos, en este intento de Voces del Periodista por las dinámicas del análisis de las lecturas. En este tenor, la corrupción obviamente es un activo de todo este tipo de circunstancias. El que se mencione y el que se mencione tanto esta situación y estas circunstancias, que evidentemente hay corrupción, pero todos estos personajes mucho han sido impuestos precisamente por estos mismos que ahora los quieren quitar. O sea, es un activo importantísimo la corrupción. La utilizan y de acuerdo a las circunstancias mueven con estos sus hilos. ¿Qué es lo que pasa, maestro? Bueno, como lo recordaba el maestro Santa Cruz, hace un año en Brasil sustituyeron a la presidente Dilma Rousseff mediante este mecanismo para imponer a un presidente, pero mediante este mecanismo ha servido de golpe blando para desmantelar la empresa brasileña del petróleo, que era una empresa estatal sumamente poderosa, y de esta manera quitar los recursos al Brasil para financiar su desarrollo y a través del presidente Temer meter una serie de medidas de carácter legislativa para desmantelar todo el propósito de desarrollo de Brasil. Brasil ya no participa, como lo vamos a ver al final, ¿sí?, de los BRICS, ya no participa de los BRICS porque se tiene propósitos de también de reordenamiento geopolítico, de realineamiento de orden geoestratégico, estos golpes blandos como el que se está llevando a cabo en Guatemala y se pretende llevar a cabo en México con el nombramiento de un fiscal, entre comillas, independiente. Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, caray, es muy interesante el escenario que nos plantea el maestro Sánchez Mena, porque la conexión Brasil la tenemos en México vía la empresa constructora Odebrecht, que de entrada salpicó ya, habrá que ver si se le comprueba, al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Entonces, el nombramiento del fiscal anticorrupción en nuestro país correrá paralelo al proceso electoral que debe llevar a la renovación no solo del Ejecutivo Federal, sino del Congreso, es decir, de los 500 diputados y de los 128 senadores. Entonces, me da la impresión de que efectivamente se pudiera dar un golpe blando en México también. De alguna manera, queridos amigos, hay muchos hechos aberrantes. No estamos diciendo que no participen o que no tengan, bueno, de acuerdo a lo que yo entiendo del análisis que hace el maestro Rodolfo Sánchez Mena. No es de que no se tenga responsabilidad, no es de que se exculpe a nadie, sino es de que veamos y analicemos cómo se utilizan a los personajes en momentos determinados y cuál es el objetivo de ello. En este contexto es muy importante darnos cuenta, por ejemplo, hechos tan dolorosos como lo de Ayotzinapa y tantos más, y que veamos qué lectura hay detrás, el por qué no se da con una investigación real, el por qué no realmente, o vemos los mexicanos que no se da respuesta a estos padres y en fin, al pueblo de México, que solamente estarán interviniendo actores nacionales, maestro. Bueno, en el caso de Guatemala es muy importante subrayarlo, que este proceso vino a acelerarse en el momento en que ya fue procesado y condenado tanto el hermano como el hijo del presidente Jimmy Morales. Jimmy Morales es una persona que no tiene formación política. Él llegó de la televisión, él era locutor, sí, pero estaba muy ligado desde luego al estamento militar guatemalteco,
Sí, el estamento militar, la élite guatemalteca militar, muy pegada a la oligarquía guatemalteca, que ha tenido el poder de manera ininterrumpida en Guatemala y que desde luego ha estado asociada a crímenes terribles en contra de las poblaciones indígenas. Si no hace mucho, es decir, vimos cómo grupos indígenas se tuvieron que refugiar, aunque inducidos en nuestro país. Pero aquí lo que se trata de ver es que hace 11 años, es decir, Guatemala prácticamente fue ocupada, ¿sí?, tomada por un grupo de países encabezados por los Estados Unidos y con el membrete de las Naciones Unidas encabezan una comisión que se llama la CICIG, que tiene, el CICIG quiere decir Comisión Internacional para el Combate a la Impunidad en Guatemala, que es el órgano que encargado de impartir la justicia en Guatemala y determinar quiénes son los funcionarios justos, correctos y honestos. Y entonces ellos son los que se encargan de impartir justicia. O sea, es un organismo, es un gobierno supranacional. Exacto, por encima del pueblo guatemalteco. Exacto, maestro. Yo le pediría, vamos a ir un corte, pero sí le pediría si me responde a la parte de México, que usted ya lo ha analizado, pero en este contexto de darnos cuenta de la aplicación de una receta, digamos, en diferentes regiones, y para que comprendamos qué tanto México está inmerso en este fenómeno. Con mucho gusto. Sí, vamos a un corte, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en estas frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. El maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Maestro, continuamos en este contexto de la aplicación de una receta que se da de alguna manera en América Latina, incluso ya, imagínense, en Estados Unidos. Entonces no hablamos de países, es un grupo, son corporativos, son grupos de poder que aplican la receta en donde se les es incómodo por la razón que fuere, el tener de alguna manera y ejercer de alguna manera el poder. Lo escuchamos y esto insistiendo en la parte de México en casos tan lamentables como Ayotzinapa, y hay otros más, pero en esa desesperación de que vemos de que no sucede nada, qué tan amarrado tienen a México, a los políticos mexicanos, qué tanto están las manos inmersas extranjeras, más allá de que no se nos olvide que hay oro y que hay recursos naturales y que hay empresas instaladas en estos lugares donde hay conflictos, ¿no? Siempre en los lugares donde hay conflictos hay alguna razón detrás, no solamente es lo que vemos a primera vista. En este fenómeno, ¿qué nos comparte, maestro? Bueno, es decir, aquí lo que estamos en lo inmediato, en este periodo que va a iniciarse de sesiones del Congreso, en el Senado, tienen dos pendientes: la Ley de Seguridad Interior, que ha sido prorrogada, que no ha sido autorizada, y que tiene que ver con la participación del Ejército en cuestiones de seguridad. Pero eso ha quedado pendiente y relegado. Y también tenemos el otro tema de la designación del fiscal independiente. La designación del fiscal independiente está precisamente, es la cabeza de este mecanismo que echaría a andar el patíbulo en México para juzgar a altos funcionarios por todos estos tipos de acciones que se han venido acumulando sobre diferentes casos de corrupción que han sido ampliamente publicitados en México. Ahora, reitero mi pregunta. En este tipo de acontecimientos, ¿usted ve manos más allá de nuestra geografía nacional? Definitivamente, porque en los Estados Unidos, como en México, es la misma mano. Se trata de la famosa sociedad
Open Society de George Soros, que financia estas operaciones. Aquí, en estos momentos, está apareciendo la mano de un reportaje extenso que publica Eje Central y que tenemos como figura a un personaje notabilísimo de la empresa privada y que es Claudio X González, en donde su hijo, uno de sus hijos, encabeza uno de estos organismos en contra de la corrupción y que es de los que están encaminados junto con algunos empresarios de la Coparmex a luchar por la búsqueda de un fiscal independiente. Pero ¿qué significa un fiscal independiente? Poner un fiscal que atienda los intereses de un grupo ajeno a los intereses de nuestro país, y con la bandera de la lucha contra la corrupción. Y como ya sabemos, la lucha contra la corrupción en América Latina significa desmantelar las instituciones, desmantelar los procesos sociales y políticos propios para introducir otros, como se ha dado no solo en Brasil, en Argentina, en Perú. En Perú, de la noche a la mañana, enviaron un candidato que vivía en los Estados Unidos y que era ya ciudadano norteamericano y lo hicieron presidente. Y él es el que está enjuiciando a Ollanta Humala, ¿sí?, y a su esposa, ¿sí? Esta es la situación de que no nada más contribuyen a derrocar gobiernos, sino que también a que pierdan las elecciones y a llevar, y eso es lo que tenemos enfrente, el proceso de 2018. Eso es lo que tenemos enfrente, las elecciones de 18, y entonces es todo un mecanismo de desestabilización social y político perfectamente programado y con amplios recursos y con medios poderosísimos, también importantes, que se manejan desde los Estados Unidos en 8 columnas. Queridos amigos, esto es sumamente interesante, digno de analizarse, porque de alguna manera, Jorge querido, es crear la enfermedad y la medicina, ¿no? Sí. Y realmente de que nos utilicen la palabra y utilizan, como decimos, el activo de corrupción, porque imponen corruptos o promueven, y estos mismos personajes en algún momento los utilizan precisamente con el mismo argumento de luchar contra la corrupción. Entonces, ¿quién no va a querer luchar contra la corrupción? Pero aquí es muy perverso este mecanismo que nos comparte el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo, Celeste, con el agravante de que, como lo señala don Rodolfo, el maestro Sánchez Mena, estamos inmersos ya en el proceso de la sucesión presidencial. En la semana pasada, a mediados de la semana pasada, el presidente Peña se reunió con diputados federales del PRI y del Partido Verde, que es un apéndice del PRI, el partido que un servidor le llama el Partido Economista, Verde Economista de México, ¿no? Porque además pues, los billetes verdes creo que se han de gustar. Y en esa reunión, en la que estuvo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, por ejemplo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Salud, el doctor Narro, el presidente dijo que pues quizás ahí estaría ya el que será el próximo candidato presidencial del PRI. Entonces, de los legisladores priistas y del Verde empezaron a decir nombres. El presidente esbozó una sonrisa y dijo que será el partido, el PRI, no el Verde, que será el partido el que decida. Pero ¿a qué quiero llegar con este preámbulo a la pregunta que amablemente me hiciste? A que antes de que se llevara a cabo la Asamblea Nacional del PRI, esa que quitó los candados para que un político sin militancia como puede ser José Antonio Meade pueda ser candidato a la presidencia de la República,
Ya en la ruta de esos trabajos, la actual secretaria general del Partido Revolución Institucional, Claudia Ruiz Massieu, hija del asesinado secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, esbozó la necesidad, desde su punto de vista, de que el sistema político mexicano se empate con el sistema político de los Estados Unidos. Si ya se hizo con el nuevo sistema de justicia penal, ahora lo quieren hacer con el sistema político, con la intención de que los gobiernos presidenciales sean de 4 años y que solo haya 2 partidos, ¿no? El PRI y en todo caso el PAN, o sea, lo que sería algo así como el demócrata y el republicano. ¿A qué quiero llegar pues con esto? De que las presiones norteamericanas van encaminadas, sí, a modificar también nuestro sistema político y a dar un golpe blando si es que Enrique Peña Nieto no se ciñe a eso y trata de imponer a su candidato preferido. Por lo menos es así como lo veo, no sé, el maestro Sánchez Mena. Bueno, el proceso de homologación en México, de homologación política, económica y social, pues es parte del proceso de integración a los Estados Unidos. Eso no me cabe la menor duda. Y el tener un gobierno de 4 años, pues equivaldría a tener elecciones simultáneas en los Estados Unidos y en México, como sucede allá, tener pues ya nada más una sola elección en los Estados Unidos y ya tendríamos gobierno norteamericano y parejito en la región. Pero, es decir, aquí eso se presta a ciertas susceptibilidades que inmediatamente pues, nos hacen ver esta intención. Pero ya el sistema ya de por sí ya está emparejado para tener una sola elección en todo el país de gobernadores, de un solo congreso, para que con el pretexto de que cuestan mucho las elecciones en el país, se lleve a cabo una sola elección general y en una sola elección se cambie todo el procedimiento, toda la reposición de funcionarios y en total toda la administración pública se modifique. Pero aquí lo importante es, retomando el aspecto de la corrupción, en España la empresa OHL también está siendo investigada. Y está siendo investigada, ¿por qué? Porque la empresa OHL, que es una de las empresas como Odebrecht, que trabajan y que han sido parte de los escándalos de corrupción. Entonces, aquí en México como en España está siendo objeto. En ese momento se constituye una de las empresas favoritas de este gobierno, ¿sí? Y también se encuentra asociada a otra empresa que han realizado contratos de común acuerdo con la empresa Odebrecht, en donde por intermediación, se dice, del que fue director de Pemex, el señor Lozoya Austin, porque él era consejero de la empresa OHL antes de trabajar en el gobierno de Peña Nieto. Eso es muy importante porque evidentemente había un conflicto de interés de este personaje cuando entró a Pemex. Si no se han encontrado, si se ha buscado y que no se han encontrado pruebas de que tenga contratos en Pemex, sin embargo, sí hay evidencias por su relación con el que era el director de Pemex, de CFE, y que en este momento es el dirigente nacional del PRI. Tienen una gran amistad y le dieron un contrato excepcional, que es el contrato de una obra que acaban de inaugurar en estos días en Sonora, que es una empresa de ciclo combinado, en donde también están participando otro grupo de empresarios muy importantes, que entre los que figura el cuñado de Salinas de Gortari y la familia Jan González. Sí,
aquí vemos una asociación muy importante de empresarios con la empresa Odebrecht y la empresa OHL. ¿Qué es lo que hay tras de esto? A simple vista, lo que estamos viendo es la filosofía política empresarial de un gobierno neoliberal que contrata con transnacionales para promover obras y servicios y los concesiona a largo plazo. Pero ¿cuáles son los efectos? Si cuando se pregunta y nos preguntamos cuál es la herencia del gobierno de Peña Nieto para los mexicanos en términos de obras de las reformas estructurales, pues tenemos que responder inevitablemente que lo que tenemos en el fondo es que grandes fondos transnacionales le han comprado a OHL los contratos de la prestación de servicios de las autopistas, que son renovables y que son prácticamente eternos. Si vemos el caso de la autopista a Toluca, pues que cada vez que se va a vencer se vuelve a renovar y las tarifas van creciendo. Lo mismo sucede con todas las tarifas de OHL, pero sí, aquí estamos viendo que los mexicanos nos convertimos en cautivos del pago de servicios a largo plazo en carreteras de peaje, en agua potable, en servicios de energía que son muy importantes, no nada más de energía en términos de petróleo, de gasolinas, sino también de electricidad. ¿Sí? Y entonces, estas empresas, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, en el caso para regresar a OHL en España? En España también hay una renovación a fondo desde que cayó el rey, el padre del actual rey, que tuvo que renunciar por escándalos de corrupción de toda la corte y de sus amigos, que eran unos verdaderos bribones, ¿sí? Si no se les puede calificar de otra manera, y que se enriquecieron en España a costa de los españoles. Bueno, ya se retiraron, el rey ya se retiró, la hermana del rey le tuvieron que quitar el título de realeza que tenía, porque su esposo está involucrado en uno de los escándalos de corrupción de la Casa Real. Y entonces está en la cárcel el esposo de la hermana del rey. Pues bien, el yerno del dueño de OHL, muy amigo del nuevo rey, creció junto con él, compartían andanzas y aventuras, ¿sí? Y ya casado con la esposa, con la hija del principal dueño y accionista de OHL, con la filosofía política que tienen en México de financiar campañas o adquirir contratos, pues también lo mismo lo hacen en España. Esto no nos debe de extrañar. El Partido Popular de España ha sido financiado por OHL y están siendo investigados, y por lo tanto el yerno ha tenido que pasar algunas horas en la cárcel, detenido por la Guardia Civil Española, ¿sí? Y tener que responder ante las cortes. Pero en las cortes los jueces van cayendo uno tras otro, porque también están involucrados en asuntos de corrupción en España, y esto se tiene, si hay un proceso de reacomodo, ¿sí? Hasta que hay un proceso completo de depuración en España de la circunstancia que ha vivido, pero que no hay que olvidar que buena parte de esta riqueza que goza España, pues es producto de lo que llaman el cártel de las grandes empresas españolas, de la transferencia de riqueza, de miles de millones de dólares que llegan de América Latina hacia España, producto de sus empresas y de las utilidades que obtienen en América Latina.
Y nos preguntaremos, amigos, a lo mejor igual que yo, ustedes se están preguntando, entonces, ¿qué pasa con la corrupción? Porque quienes ejercen el poder de frente, digamos, ¿no? El evidente, el formal, bueno, están salpicados de esta. Pero también los intereses tras el poder lo utilizan y se sirven de este. Es un juego muy perverso, maestro Jorge Santa Cruz. Así es, Celinda, y bueno, escuchándolos, me vino a la mente el nombre de un banco que no voy a decir, pero pues es un banco español, que tiene sus principales, tiene su logotipo en rojo, con unas velitas, y el otro también el azul. Sus principales utilidades salen de México, ¿no? ¿A qué voy? A que es tal la presión que sin duda para evitar el golpe blando que ya le advirtieron a Peña Nieto vía Guatemala y vía Donald Trump, muy probablemente dejen a un personaje como José Antonio Mid, actual secretario de Hacienda, con la promesa de darle continuidad. El jueves de la semana pasada, la Secretaría de Energía dijo que iba a haber piso parejo para todos los jugadores que van a invertir en el sector eléctrico. O sea, van a repetir en el sector eléctrico lo que hicieron en el sector petrolero. Si no lo hacen, entonces se podría dar el golpe blando y podrían poner a otro que les pueda dar tanta riqueza y tanta privatización como hasta la fecha. ¿Qué puede pasar, queridos amigos? Escucho estos dos grandes maestros y digo, bueno, estamos inmersos en un mar gangsteril, no se me ocurre otra palabra, discúlpenme ustedes, y obviamente habrá sus honrosas excepciones, ¿no? Pero, maestro, ¿en dónde estamos todos? ¿En dónde estamos los ciudadanos? Estos son grupos, pues gangsteriles, ¿o qué será? O sea, unos desde el poder formal, otros desde atrás, moviendo los hilos, y nosotros ¿qué hacemos? Y de alguna manera tomar conciencia de la importancia que tenemos, y sin embargo estamos solamente como espectadores. Yo lo que insistiría es que todo esto viene siendo parte de una faceta, de una etapa. Si estamos entrando en una nueva etapa, y el conflicto que estamos viviendo es una situación de choque profundo. Exacto. Una situación de choque profundo. Y también estamos viendo al fondo una salida de una nueva etapa, estamos entrando a una nueva etapa. Si en el caso energético, los Estados Unidos tienen una nueva propuesta energética. Si ya hemos empezado a platicar del nuevo proyecto energético de Trump, que está chocando precisamente contra una serie de intereses que ya están establecidos y que pretenden ser reemplazados, y que precisamente es la base de un acuerdo como el que se está dando en Siria para acabar con este grupo faccioso que sus intereses se los llevaron a aplicar, a apoyar al grupo de ISIS. Exactamente, queridos amigos, vamos a ir a un corte. No tardamos, enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, queridos amigos. Hashtag Voces del Periodista, el maestro Jorge Santa Cruz, y su servidora, platicando con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, en esos momentos inmersos en chantaje, inmersos entre el golpeteo de grupos gangsteriles, finalmente corruptos ambos, porque unos utilizan a la corrupción porque la ejercen, y los otros la ejercen desde otro ámbito, lavándose la cara con una máscara diciendo que están en contra de la corrupción, pero con ese chantaje por otro grupo. Bueno, finalmente, y en este contexto, en lo que tiene que ver con México, y recordemos que iniciamos el programa con el maestro sobre sus análisis y sobre que estamos en medio de dos golpes blandos. Uno en Norteamérica, Donald Trump es un paradigma, llegó a romper totalmente el establishment que estaba en Estados Unidos. Esto no ha gustado a los neoconservadores,
y devienen de acá una serie de circunstancias de las que habló el maestro. Y por otra parte, el chantaje y el mover a Jimmy Morales de Guatemala, al mismo que pusieron, ahora lo quitan, y este quita y pon, y estos juegos perversos. En momentos en los que se habla de negociaciones del TLC, que bueno, negociaciones en este contexto no se pueden dar, son juegos de chantajes y son tener el pie encima de algunos recursos y de algunas circunstancias. Yo le preguntaría qué pasa con esta próxima visita de México a los BRICS. Va a ser el único país representante de América Latina en esta reunión. Tarde, pero es un mensaje importante. ¿Qué nos puede usted decir de esto? Celeste, sin lugar a dudas, es un viaje del presidente Peña después de su informe, y en el momento en que la segunda mesa de negociación se va a llevar a cabo aquí en México, y en circunstancias en donde por tercera ocasión el presidente Trump ha dicho que México se ha puesto en una posición muy difícil y que es posible que él se retire del Tratado de Libre Comercio, el TLCAN. Entonces, el secretario Guajardo ha hablado de un plan B. Y el plan B, como lo ve el secretario de Economía, pues es acercarse a los países europeos, pero Europa en este momento pues no está en las condiciones económicas, sí, ya no es Europa la potencia, ya no es la potencia que era a principios, a mediados del siglo pasado, 50, 60, no, 70. El plan B es con B de BRICS. Sí, ¿Será? aquí a eso suena. Entonces, el que vaya a México invitado a China por el presidente y que esté allá sentado y que tenga oportunidad por 2 días de tener acuerdos, que tengan negociaciones en donde van a estar los representantes de África, un líder por la Unión Africana, un representante por Asia y empresarios que tienen otra visión sobre sobre la apertura comercial y una economía, la economía que llaman azul, el negocio en el mar, que es muy importante, que algún día de estos tendremos la oportunidad de platicar sobre este futuro de negocios. Pero aquí lo importante que en esta coyuntura es la visita de Peña Nieto, que va a generar mucho ruido, sobre todo entre nuestros vecinos, porque la situación de Venezuela, con todo el ruido, con toda la campaña, con toda la guerra híbrida que han desatado contra Venezuela, pues es un juego de intereses. Como ya hemos hablado, los expertos han insistido que se trata del petróleo venezolano, y desde luego pues ya están participando y ya tienen 2 interlocutores tan importantes, y le abriremos un espacio también para hablar de ello, que es el Vaticano con el presidente Putin. Están intercediendo, están siendo negociadores para que la situación de Venezuela aminore. ¿Pero por qué? Pues porque desde luego Rusia tiene presencia en Venezuela, China tiene presencia también y tiene intereses en América Latina, aunque hayan roto y que haya cambiado el escenario geopolítico en América Latina, los intereses de mediano y de largo plazo de Rusia y de China no van a modificarse. Es más, van a persistir, y los aspectos tácticos podrán modificarse, pero la estrategia de fondo es la que va a persistir, y en ese sentido, pues México es un país muy valioso porque
no olvidemos la geopolítica que tenemos, la geopolítica con la frontera con los Estados Unidos. Tanto nos lo recuerda el señor Trump con el muro que nos quiere poner, que una relación cercana con estos países, pues definitivamente no hay muro que detenga una relación tan poderosa y acuerdos que se pueden establecer que definitivamente rebasan cualquier edificación, cualquier muro físico. Es decir, aquí los acuerdos de orden geopolítico, los acuerdos de orden geoestratégico, pues superan cualquier barrera de orden físico. Lo importante aquí en este sentido es lo que comentábamos en el pasado bloque, que es los cambios que se están dando en el mundo y que finalmente de lo que se trata es un mundo multipolar que se está construyendo y en el que México necesariamente tiene que participar y no únicamente del lado de los Estados Unidos, de tener una dependencia absoluta de sus mercados y de las exportaciones. Si hemos tenido una dependencia total en los últimos 20 años y nos ha ido como nos ha ido. Maestro Jorge Santa Cruz, en este momento el maestro Rodolfo Sánchez Mena nos habla de acuerdos geopolíticos y nos habla de estrategias. ¿Qué margen tendrá México a estas alturas de su gobierno en las circunstancias en las cuales nos platica el maestro de estar entre dos golpes blandos, ¿no? ¿Qué márgenes tendrá verdaderamente? Gracias Celeste, es una maniobra muy interesante de los BRICS, porque como lo hemos citado, el jueves de la semana pasada incluso salió publicado en Voces del Periodista.mx, se dio a conocer la lista de los 130 y tantos o 120 y tantos países más poderosos en materia bélica. Estados Unidos sigue siendo el número 1, luego viene Rusia, luego viene China, y si no me equivoco, luego sigue la India, y si no están muy cerquita. Entonces, ¿qué es lo que le están guiñando a Peña Nieto, aunque Peña Nieto ya prácticamente ya se va? Creo que el mensaje de los BRICS es: voltéate hacia nosotros. Nosotros te apoyamos, y de cara a un conflicto global, pues mira, ciertamente Estados Unidos tiene el ejército más poderoso, pero Rusia tiene el ejército de tierra más poderoso de todo el mundo, y China tiene el ejército más numeroso de todo el mundo, y la India, junto con los otros tres, junto con los otros dos, pues hacen un entente terrible. ¿Te acuerdas, Enrique Peña Nieto, de que cancelaste el supermercado Dragon Mart? ¿Te acuerdas después del escándalo de la Casa Blanca que se canceló el proyecto del tren rápido a Querétaro y que China se alejó? Mira, ahora China se quiere acercar. Considero que sería muy interesante que el gobierno mexicano virara hacia los BRICS, porque entonces estaría mandando un mensaje no solo al presidente Donald Trump y al grupo económico al que pertenece el presidente Trump, sino al establishment, al complejo militar industrial de los Estados Unidos, y eso le daría a México más cartas de negociación. ¿En qué momento? En que se da la segunda fase de renegociación del Telecán, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que como lo ha dicho el maestro Sánchez Mena, lo dijo la semana pasada, aquí mismo, no nada más es ya un tratado comercial, sino un tratado de seguridad. Entonces, si Estados Unidos con John Kelly, el general Mattis, en el Departamento de Defensa, etcétera, se le ponen pesados a México, México le puede decir: mira, yo tengo de aliados a Rusia, a China y a la India. Y además, en esa lista, Brasil es el país número 14 en ejércitos del mundo, el 14 más poderoso, y México el 33. Regreso a cómo iniciamos el programa para así concluir. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, en el contexto muy claro que nos planteó el maestro Jorge Santa Cruz, le pregunto a usted, en medio de los chantajes, porque no hay otra palabra más clara, perdón, que se viven de los golpes blandos, ¿es posible hacer este viraje? Yo creo que no es posible un viraje tan a fondo. ¿Sí? Yo creo que es posible y es factible un acercamiento y una negociación
y una serie de acuerdos, ¿sí? Pero lo que es importante en este momento es tener salidas, y es tener opciones. Es decir, que nuestro país no esté acorralado y que no tenga una alternativa que negociar y sí cartas que poner sobre la mesa de negociación. Eso es lo importante, porque definitivamente, y en mi caso, y esa es mi perspectiva, sí, como en los términos que planteo el análisis, pues mi perspectiva es de carácter político y diplomático. Si yo no creo en la guerra, creo en el principio de la negociación y en el acuerdo y el entendimiento, porque finalmente esa es la política de México. ¿Sí? No creo definitivamente en el chantaje y en la amenaza y en la agresión. ¿Qué opinan ustedes, queridos amigos? El chantaje está sobre la mesa también, la agresión igual. ¿Qué va a pasar? Obviamente tarde llega a México, pero ojalá llegue y ojalá se no logre algún beneficio para México. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz. Placer y privilegio, gracias. Gracias, maestro Gracias, Rodolfo Sánchez Mena. Gracias a Felipe. ustedes. Gracias, Jonathan Álvarez. A ustedes les decimos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso. De eso se trata. Un abrazo, besos tronados.